A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y lo anunciado, ya se encuentra en comunicación con nosotros Miguel Ángel Ibarra, es un reconocido politólogo y analista en temas políticos. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy amable. Gracias, José, por la invitación. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué implicancias ya empieza a tener todo este testimonio fiscal de Jaime Villanueva ante la fiscal suprema Delia Espinosa, ¿no? Donde da a conocer una serie de hechos, de pormenores que involucran a fiscales, a periodistas, a personajes de distintas agrupaciones políticas, ¿no? A congresistas, etcétera, etcétera? ¿Qué implicancias consideras tú que va a tener este testimonio fiscal? Bueno, las declaraciones de Villanueva generan, sí, las declaraciones de Villanueva indiscutiblemente generan el destape de una crisis política que creo que de alguna otra manera intuíamos todos, pero que acaba de corroborarlo Cerrón en un tuit que acaba de publicar, en el cual no solo corrobora lo que dice Villanueva, pero Cerrón dice lo siguiente, ¿no? Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a políticos. Y dice lo siguiente: el caso de Rafael Vela, Barba y Richard Gómez, ambos por lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en su departamento de Pueblo Libre entre junio y julio. Según Villanueva Vela, Luque me pidió 5 ministerios y el premiarato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso dinámico del centro y lavado de activos. Este tuit que lanza Vladimir Cerrón trata un poco de corroborar y certificar las versiones que ha estado dando Jaime Villanueva respecto al tema de cómo se dio esta reunión en la que aparentemente fue citado Cerrón de una manera reservada para hacer todo este acuerdo político que tenía que ver entre ellos. Así como también el hecho que Villanueva señala que la segunda vuelta electoral entre Castillo y la señora Fujimori estuvo de alguna u otra manera conducida o dirigida, ¿no? A través, digamos, de la relación que hubo con Vela Barba, que era cercana aparentemente, como manifiesta Villanueva, a la secretaria de Salas Arenas en el jurado de elecciones. Indiscutiblemente, esto corrobora muchas cosas que en su momento se decían respecto a lo irregular que se manejaba el proceso electoral en segunda vuelta. Era una voz, digamos, que se sentía respecto al tema de que había un manejo extraño del jurado de elecciones en algunos lugares. Esto genera, por otra parte, otros comentarios más que han habido. De otra manera, José, respecto, por ejemplo, al tema de cómo en el Congreso se veía, por ejemplo, un proyecto de ley que aparentemente presentaría un grupo parlamentario para poder cambiar los requisitos para nombramiento de fiscales supremos. Es decir, el cambio de ciertos requisitos de fiscales superiores a supremos para que probablemente la persona interesada pueda ser posteriormente fiscal de la nación. Entonces, esto preocupa también porque de alguna u otra manera genera una crisis política. Los congresistas que están involucrados en este tema tendrán que explicar en qué medida esto es cierto o no. Y de alguna u otra manera, pues, nos da una luz respecto a cómo es que todo este tinglaje, este manejo, esta estructura que existía para, digamos, denunciar congresistas o crear carpetas fiscales o investigar o ejercer presión judicial sobre algunos políticos era real. Y sí preocupa porque esto daña la estabilidad democrática, daña la transparencia, daña la gobernabilidad y pone en telejuicio, de alguna u otra manera, hasta cierto punto, la forma como los fiscales venían operando en los tiempos en que se hablan investigaciones graves, ¿no? Se habla también incluso de cómo se condujo, se manipuló el caso de Alan García, que terminó con el suicidio del primer mandatario, lamentable en realidad, pero que parecería fue inducido incluso por la presión mediática que se da política, politizando excesivamente el tema fiscal. Lo que tú señalas es bastante interesante. Pues, rompiendo todo el equilibrio y transparencia en un proceso judicial de esta naturaleza. Miguel Ángel, lo que señalas es bastante interesante, ¿no? Porque ahora ya tenemos un actor que ha tenido participación directa, que es Vladimir Cerrón. Y además ya involucra a un sector que estaba quieto, nadie aparentemente lo tocaba, porque hasta la información que había dado a conocer Milagros Leiva la semana pasada involucraba a Fuerza Popular, a Martín Vizcarra, involucraba
a fiscales, ¿no? A fiscal supremo, a 2 fiscales que en el caso Lavajato, a Gustavo Gorriti Didele, mencionaba a otros personajes, pero hasta ahí no era mencionado Vladimir Cerrón. Ayer Punto Final da a conocer una carpeta fiscal previa, mejor dicho, un testimonio fiscal previo de 10 días antes de conocerse este segundo testimonio ante la fiscal Delia Espinosa, ¿no? Donde ya hay mayores detalles. Y hoy, lo que tú acabas de citar, este Twitter, esta comunicación a través de sus redes sociales de Vladimir Cerrón, ya también descoloca a la izquierda en su conjunto, porque habla que una persona muy cercana a la izquierda en ese momento, como es Ruth Luque, además muy cercana a Verónica Mendoza, participó de esa reunión. Entonces, la configuración ya es mucho mayor. Entonces, esto, ¿cuál crees que va a ser hacia adelante en los próximos días? Ya, ¿qué desenlace podría tener? Bueno, en principio la investigación fiscal va a continuar y todos los testimonios o alegatos que dé Villanueva como colaborador eficaz, al parecer van a ser corroborados por algunos actores. El testimonio de Vladimir Cerrón, aun cuando esté, digamos, requerido por la justicia, está corroborando lo que ya ha dicho Villanueva. Y sí va a generar una crisis política porque lo que puede venir en los próximos meses es la apertura formal de la investigación a nivel judicial contra algunos congresistas, entre ellos probablemente Ruth Luque. Y eso va a significar también que le alcance incluso a Verónica Mendoza, porque desnuda por una parte la crisis moral de los partidos políticos respecto al tema de cómo es esta alternancia o coalición para mantener el poder político, ¿no? Hablar de repartición de ministerios, si me das el premiarato, y si no me das te presiono judicialmente y te persigo, es un tema pues que evidentemente no está dentro del marco constitucional y democrático, y habla más pues de una organización que está en busca del poder para poder ejercer mando, tener beneficios quizás, no lo sé, pero que habla muy mal de ellos. Y esto se suma también en un momento en un comentario que se hizo respecto a que el presidente del Congreso también había estado involucrado porque tiene un proceso judicial o fiscal también, y para que no continúe él tenía pues que ceder respecto a lo que era la Junta Nacional de Justicia. Sí es el inicio de una crisis política, creo yo. En marzo se inicia la segunda legislatura en el Congreso de la República y evidentemente ya hay, creo, hasta unas mociones preparándose para ver este tema en el Congreso de la República, que va a dar mucho que pensar o mucho que decidir por algunos partidos políticos. Sí es terrible lo que dice Vladimir Cerrón, aunque es su comentario, finalmente tendrá que corroborarse. Sí coincide con la de Villanueva, lo que preocupa más, pero habrá que esperar también el comentario de Ruth Luque, así como también de algunos otros involucrados. En el caso de Gorriti, creo que es un caso ya zanjado, está claro que Gorriti tuvo una participación directa, no va a afrontar un proceso judicial, esto creo que es inevitable, pero que no estuvo solo. Vemos que en realidad ha habido toda una organización de izquierda, básicamente, eso está claro, para poder generar toda una manipulación, no solamente a nivel político electoral, sino también para mantener el tema de la gobernabilidad de su agrupación política. La izquierda con esto se desnuda totalmente y vemos que más allá de tener una visión social comprometida con el crecimiento del país, con lucha contra la corrupción que tanto vendieron, así como el tema de la igualdad de oportunidades no es tan cierto, queda más bien mancillado por estas reuniones y esa propuesta que tenían pues cae en saco roto. Preocupante sí, porque genera una crisis más de los partidos. Ahora, la crisis no solamente, Miguel Ángel, es la crisis política, que por sí ya viene arrastrando en el Perú desde hace buen tiempo, sino también la crisis en la administración de justicia de manera más puntual en el tema del Ministerio Público, ¿no? O sea, ¿cómo queda hacia adelante todo este proceso de investigaciones, ¿no? Que va a estar empañado, querramos o no querramos, por todos los elementos que se van conociendo a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva, el testimonio fiscal de Jaime Villanueva, pero también con la posterior corroboración, porque hay hechos que sí calzan en el tiempo, hay hechos que sí son fáciles de corroborar. Claro. No hay nada peor para una democracia, José, que la politización de su sistema de justicia. Cuando el sistema judicial está politizado o manipulado por algunos grupos de interés político, genera una crisis honda en la democracia, porque se convierte en una herramienta de persecución, de manipulación y de abuso. Y eso es algo preocupante. Es inevitable que el Ministerio Público tiene que pasar por una revisión, por un ente ad hoc, quizás especializado,
que pueda generar una revisión sobre los actos de algunos fiscales, ¿no? Estas declaraciones que salen nos muestran que existe una intromisión política, ¿no? Una intromisión política clara y que busca manipular las decisiones de los fiscales, no sabemos si de los jueces de pronto, pero que busca sobre ello obligar a los políticos a tomar decisiones. Como por ejemplo pretender presentar una iniciativa de ley que cambie las condiciones para ser fiscal supremo, no para beneficiar aparentemente a alguien. Que se hable de presión a través del sistema de justicia contra algunos políticos por no acatar una repartición de cuotas de poder en ministerios. Es terrible, es nuestra realidad. Pero creo que aquí lo que cabe es que el poder legislativo, de entre las personas que puedan quedar con el ánimo de fiscalizar y mejorar la gobernabilidad en el país, tomen cartas en el asunto, ¿no? Necesitamos tener una Junta Nacional de Justicia que actúe de verdad y no una Junta que sea parte de o que sea consecuencia de, sino que forme parte de un proceso de reforma. Es inevitable que el sistema de justicia en nuestro país pase por una reforma. Creo que eso está clarísimo. Ahora, igual que el sistema policial también. El otro aspecto es cómo daña a algunos partidos políticos, o en todo caso, cómo los coloca frente a los reflectores, ¿no? El caso de Fuerza Popular, el caso de la izquierda, a Martín Vizcarra, cómo los coloca, ¿no? En realidad, también ahí tenemos otro elemento. Es una interesante lectura la que tú haces. Los partidos políticos han tenido una situación muy compleja, ¿no? Y estas crisis que pasan los deterioran más. Y la gran pregunta es, y entonces cuando hablamos de ir hacia una elección adelantada, como se quería, ¿qué clase de partidos son los que van a llevar candidatos al Congreso de la República como a la presidencia? ¿Qué clase de organizaciones políticas y de líderes políticos somos los que elegimos? Definitivamente esto agrava la situación de los partidos políticos en el extremo de que sus propios líderes destruyen esa institucionalidad que existe dentro de ellos. Y con eso dañan todo el sistema democrático. Yo creo que esto nos debe llevar a todos a la reflexión para poder hacernos como ciudadanos, digamos, una mejor elección para poder en estos procesos elegir a las personas que tengan mayores virtudes y mayores conocimientos. Es una lástima que un partido tan antiguo como las izquierdas, son varias agrupaciones ahí, así como Fuerza Popular y otros, estén inmiscuidos en estos procesos. Pero que como le digo, nos llama a una reflexión. En efecto, Miguel Ángel, yo te agradezco. Necesitamos hacer una reforma en el sistema de partidos. Lástima que las PASO estén ahí pendientes. Así es. Miguel Ángel, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, un abrazo. Gracias, José. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Conversamos con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, reconocido analista en temas políticos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.